Bien, damos la bienvenida a todas las naciones que nos ven en todo el mundo. Y es emocionante ver lo que Dios hace. Queremos compartir con ustedes una actualización. Saludamos a Sudáfrica en vivo con nosotros, a Kenia, Ruanda, Nigeria. Saludamos también a Malasia, India, Nueva Zelanda, Australia. Bienvenido al Reino Unido, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Hungría, Suecia, Rumania, Países Bajos, Eslovaquia. Saludamos a Francia, Irlanda, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia y también a Polonia. Alemania y Rusia, oramos en el nombre de Jesús para que esa guerra termine. Damos gracias a Dios por Canadá. Bienvenidos a uno de los grupos de las primeras naciones, la Reserva Kainai Blackfoot. Saludamos a México y a Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Jamaica, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Barbados, Colombia, Surinam. Bienvenidos Venezuela, Argentina, Perú, Puerto Rico y la República Dominicana. Bienvenidos todos. Son 38 países, 33 estados. También damos la bienvenida y recibimos alrededor de 12 universidades en el primer servicio. Tenemos a NYU y esperamos que muchos estén estudiando ahora mismo. Algo que me encantó fue que alguien nos escribió diciéndonos que no está en ningún país ahora, sino que está sobre el Océano Pacífico en un avión. Así que saludamos a los que están viendo en vivo desde un avión ahora mismo, ya que estamos en vivo. Pero esta es la parte que más me emociona. Para quienes nos ven y los que están aquí, hablaremos más de esto al comenzar el año, pero hoy lanzamos el canal número 13, nuestro canal en idiomas número 13. Es emocionante, la próxima semana les mostraremos los videos. Pero hay algo más especial esta semana. Por error no mostramos el video hoy, pero lo veremos la próxima semana sobre lo que Dios hace a través de este canal, con el clamor de medianoche siendo cantado y esa frase tan poderosa, las profecías se están cumpliendo. Yo quiero estar en el centro antes de que Cristo regrese. Quiero estar en el centro y no podemos estar más en el centro que esto. Hoy lanzamos nuestro canal número 13 y quiero que digan esta palabra conmigo, Shalom. Lanzamos el canal en hebreo. ¡Qué momento tan emocionante! Así que estamos creyendo que Dios va a hacer algo en Jerusalén. Directamente desde Jerusalén tenemos a nuestra traductora. Voy a pedirle a Rebeca que pase al frente. Rebeca, por favor, ella es nuestra traductora. Ya lleva casi un año con nosotros. Demos la bienvenida a Rebeca, es nuestra traductora. Ella está aquí con... Voy a contarles algo sobre Rebeca. Ella nació en Ucrania, su padre era judío en Irán, que huyó a Ucrania. La familia es originaria de Israel. Ella es la única creyente mesiánica en su familia. Vive en Jerusalén y ha traducido creo que más de 40 sermones hasta ahora. Ya casi tenemos 26 completamente traducidos al hebreo. Para el próximo año podemos creer juntos. Le pedí a Rebeca que orara hoy en hebreo. Así que ella va a orar en el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Mientras ella ora en hebreo, podemos comenzar a alabar al Señor y orar por la paz de Jerusalén. Oremos para que Dios comience a hacer milagros en la tierra de Rebeca, en la tierra santa. Queremos creer juntos por un avivamiento en Israel hoy. Mientras oramos, vamos Rebeca, quiero que ores. Vamos a unirnos contigo aquí. Vamos, adelante. אבא, אלוהי, תודה על הרגע הזה. תודה שאתה מביא אותנו ביחד מאנשים מכל העמים כדי לשרת אותך, להכיר אותך ולאהוב אותך. אני מודה לך על מה שאתה עושה בישראל, על מה שאתה עושה בלבבות של יהודים ועל הדלתות שאתה פותח אחד אחד. אבא, אני מבקשת שתמשוך עוד אנשים מישראל עליך, שישמעו את המסר של ישוע בעברית, בשפה שגדלו בה, בשפה של הבית שלהם. תן להם לראות שאתה קרוב, שאתה אוהב ושאתה מחכה להם. אני מתפללת על עם ישראל, על ירושלים ועל כל מי שמחפש אמת ושלום בלב שלו. תאיר להם את הדרך עליך. אלוהי, אני מברכת את טיים סקוואר צ'ורץ', את הקהילה הזאת שפתחה הלב שלה לישראל. אני מבקשת שתברך את פסטור טים, את פסטור קרטר, תן להם כוח, שמחה ובריאות, שישמעו את הקול שלך בבירור, ושלא יחסר להם דבר. אני מבקשת שתברך את כל הצוות שעובד מאחורי הכלים. כל מי שמשרת, כל מי שמחזיק מצלמה, מרים כבל, עורך, מתפלל, תן להם שלווה, הגנה ושמחה בעשייה. אבא, תן שהערוץ בעברית יהיה כלי בידיים שלך, שיביא תקווה, אהבה וריפוי, שכל מי שצופה ירגיש אותך. תודה על מה שאתה עושה, ותודה על מה שאתה עוד תעשה. בשם ישוע, אמן.
Amén. Gracias, Rebeca, gracias. Gracias. Vamos a orar por ti. Qué gran bendición. Sé que han estado de pie por un buen rato, así que podemos despedir al coro. Estuvieron increíbles hoy. Gracias por cantar el clamor de medianoche, coro. Mientras se retiran, la pantalla va a ir bajando poco a poco y mientras eso pasa, tienen que saludar al menos a 3 o 4 personas con una gran sonrisa en su rostro. Díganle a quienes están a su alrededor, estoy muy feliz de verte aquí hoy. Y luego tomen asiento. Dios los bendiga. Les he dicho en las últimas semanas, incluso después de las elecciones, que esto no es una lucha contra un partido político ni contra la ciudad. Solo digo que vamos a enfrentar tiempos difíciles en nuestra ciudad y también para algunos que están conectados. Dije que atravesaríamos tiempos como los que la Biblia describe en el libro de Éxodo, una oscuridad que se puede sentir. Pero los hemos animado y hemos dicho que habrá momentos en los que Dios brillará con fuerza en medio de la oscuridad. Y es que los escritores puritanos dijeron algo que es muy importante cuando comenzamos a hablar de esta manera, que es fundamental que haya equilibrio. Un escritor puritano dijo, cualquier mensajero vigilante que entrega las advertencias y amenazas de Dios, también debe entregar sus promesas para guardar a los justos cuando llegue la tormenta. Esto es muy importante, así que hoy quiero darles esperanza. Quiero darles una promesa que me ha conmovido emocionalmente. Está descrita de manera muy emotiva en el libro de Éxodo. Cuando la leí, algo ocurrió, algo se encendió en mi corazón. Esta promesa está confirmada en los Salmos y se manifiesta con poder en nuestras vidas personales. Lo diré otra vez. Esta promesa está descrita en Éxodo, confirmada en el libro de los Salmos y poderosamente vivida en nuestras vidas. Les contaré uno de mis testimonios, pero en cualquiera de estos puntos ustedes podrán colocar su propia historia. Así que hablaré de esta frase y en un momento se las explicaré con claridad. Quiero hablarles de lo que vi en esta promesa. Es vivir en las alas. Lo explicaré. Vivir en las alas. Lo verán con mucha claridad en las Escrituras. Vivir en las alas. Esto es lo que quiero que recuerden y pensemos en esto ahora. Escóndete en Dios para que cuando tu enemigo quiera encontrarte, tenga que ir primero a donde Dios está. La seguridad viene de nuestra cercanía a Dios, no de nuestra distancia de nuestros enemigos. Voy a repetirlo ahora y pongan atención, amigos, porque esa es la base. Escóndete en Dios para que cuando tu enemigo quiera encontrarte, tenga que ir primero a donde Dios está. La seguridad viene de nuestra cercanía a Dios, no de la distancia de nuestros enemigos. Iglesia, desde hace unas semanas todos están tratando de irse de Nueva York. He escuchado cristianos que están construyendo búnkeres en Montana y también en Idaho y están almacenando comida y preparándose para todo esto. Hay predicadores en televisión vendiendo alimentos no perecederos que supuestamente duran años en cajas. Y solo ahora tengo que decirles algo. No se muden a Montana. Sin ofender, Montana, no se muden a Idaho, permanezcan cerca de Dios. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Porque vamos a ver lo importante que es esa vida en las alas, no importa dónde vivas, es una promesa de Dios. Déjenme explicarlo. Peter Marshall es un nombre que quizá muchos de ustedes no conocen. Fue un escocés de mediados del siglo XX que llegó a convertirse en uno de los ministros más reconocidos, pero donde realmente destacó fue como líder. Fue llamado a ocupar el cargo de capellán del Senado de los Estados Unidos. Fue un hombre usado poderosamente por Dios que se mantuvo firme en la verdad sin importar lo que pensaran o defendieran algunas de las personas más poderosas del país. Era Peter Marshall, que literalmente tenía una columna vertebral de acero firme en la palabra de Dios. No como lo que estamos viendo hoy, no como lo que vemos actualmente en toda la política. No hace mucho tiempo hubo congresistas orando en el Senado y cuando uno de ellos terminó su oración dijo, estamos bendecidos. Vamos, amigos. Y por eso necesitamos carácter, necesitamos personas piadosas que ya no tengan miedo. Pero antes en Gran Bretaña estaba Peter Marshall.
que intentaba ingresar a la marina mientras que Dios lo estaba llamando al ministerio. Había una batalla ocurriendo, una batalla en cierto sentido, por su futuro y por su alma, hasta cierto punto. Él contó que regresaba de un viaje caminando una noche completamente oscura y con mucha niebla. Era una noche cerrada en Northumberland y estaba tomando un atajo a través de los páramos en el Reino Unido. Y dice que la oscuridad era tan profunda que no se podía ver frente a uno. Además era un lugar extremadamente peligroso porque allí había una cantera de piedra caliza que caía decenas y decenas de metros hacia abajo. Había que ser muy cuidadoso. Él conocía bien el camino, pero caminaba en la oscuridad. Mientras avanzaba lentamente, escuchó una voz con sentido de urgencia que lo llamó por su nombre Peter. Se detuvo, dice que fue tan real. Respondió, sí, ¿quién es? ¿Qué quieres? Pero no hubo respuesta, solo fue su nombre el que se mencionó. Caminó un poco más y dio unos pasos adicionales y escuchó de nuevo Peter. En ese momento se detuvo otra vez e intentó mirar dentro de la oscuridad. Él contó que avanzó torpemente y al final entendió que era sobrenatural. Peter Marshall cayó de rodillas. Fue el momento en el que se rindió al llamado. Cayó de rodillas. Básicamente, en mis palabras, le dijo sí a Dios. Haré lo que tú quieras que yo haga. Y al caer al suelo, cuando se rendía a Dios, intentó apoyarse con las manos para levantarse, pero cuando lo hizo, sus manos tocaron el aire. Se dio cuenta de que estaba justo al borde de la cantera. Si hubiera caminado o si hubiera dado 1 o 2 pasos más, habría caído a su muerte. Dios no solo lo estaba llamando a un ministerio de por vida, Dios estaba salvándole la vida. Fue la voz de Dios la que literalmente mantuvo a ese hombre entre la vida y la muerte. Lo que pasó fue que Peter vivía en las alas, y explicaré qué significa eso, pero necesito dar contexto antes. Israel, el pueblo de Israel, acaba de llegar a uno de los montes más famosos de su historia, el monte Sinaí, así se llama. Este monte es un hito, será conocido por los 10 mandamientos y luego tendrá un significado especial para Moisés, porque Dios cumplía la promesa que había hecho al llegar allí, después de dejar Egipto. Llevaban aproximadamente 1 año en el desierto, el mar rojo se había abierto, salía agua de una roca, el alimento venía del cielo, y ahora estaban llegando al monte Sinaí, y en solo unos pocos capítulos más, si lees la Biblia, recibirán la ley de Dios. Pero algo más estaba pasando, porque cuando Moisés fue llamado en el desierto, parecido a lo que ocurrió con Peter Marshall, Moisés cayó de rodillas y Dios le dijo que sería un libertador, pero Dios le hizo una promesa. Escuchen la promesa que le hizo. Y eso fue antes de entrar a Egipto. Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Eso está en Éxodo 3. Y en Éxodo 19 finalmente llegan a ese monte. Y después de aproximadamente 1 año, Moisés vive este momento en el que dice, estoy aquí, Dios ha cumplido su promesa. Dice, este es el monte en el que confirmo que Dios está conmigo. Y entonces Dios hace algo adicional. Le da esta imagen emocional de cómo estuvo con él todo el tiempo. No olviden esto, porque esta es la imagen que me conmovió. Dios la describe como vivir la vida en las alas. Voy a leerlo para que lo veamos. Éxodo 19, versículo 2. Después de partir a Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí. Allí en el desierto acamparon, frente al monte. Aquí bien, amigos. Subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob y declárale esto al pueblo de Israel. Y ahora viene el versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Amigos, miren otra vez esa frase. Los he traído sobre alas de águila. Los he traído sobre alas de águila. ¡Qué imagen tan poderosa! No solo para Moisés. A mí me golpeó el jueves. Y hoy, con ayuda de Dios, espero que también los conmueva a todos ustedes. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo Dios con llevarlos sobre alas de águila? Porque es que esto, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que es tan importante entender.
Amigos, quiero que veamos esto porque aquí está la clave que hace que todo cobre sentido. Las águilas son extremadamente cuidadosas con los jóvenes y muy protectoras con sus hijos. A diferencia de otras aves que cargan a sus crías entre las patas o las garras o lo que pueda ser, expuestas al ataque de depredadores que vuelan por encima de ellas, que van hacia abajo, llevan a sus crías por debajo, porque otras aves depredadoras vienen de arriba. Escuchen esto, no se pierdan lo que voy a decir. Aquí va. Dice, yo los puse sobre mi espalda, yo los puse sobre mis alas. Y aquí va. El águila coloca a sus crías sobre sus alas, porque ningún otro pájaro ni depredador puede volar más alto que el águila. Bien, tengo que decir esto, por favor, no me citen. Ustedes son más rápidos que el servicio de las 10, pero voy a decir esto. Debo decirlo 3 veces y manténlo en pantalla. El águila coloca a sus crías sobre sus alas porque ningún otro pájaro puede volar más alto que el águila. Lo que significa, escuchen amigos, por favor, atentos a esto, porque esto significa ser llevado sobre alas de águila. Esto significa que Dios se coloca a sí mismo entre tú y el enemigo. Dios se interpone entre tú y la muerte. ¡Aleluya! Eso fue lo que Dios hizo con Israel. Él dice, cuando yo te cargo, porque tengo un nombre que está por encima de todo nombre, cualquier cosa que quiera alcanzarte directamente tiene que pasar por mí. Si Dios está aquí y yo estoy arriba, no hay nada más alto que Dios. Si algo quiere venir contra mí, Dios dice, yo me encargo, yo estoy en control. La muerte, el cáncer, no está a cargo, yo decido cuándo y cómo actúan estas cosas. Yo soy el que tiene la autoridad. Cualquier enemigo que venga contra nosotros, primero tiene que pasar por Dios. ¡Aleluya! Así como Dios lo hizo por Israel, como lo hizo por Peter Marshall, colocándose entre él y la muerte. Eso es vivir sobre las alas de águila. Por eso dice en Éxodo 19:4, los he traído hacia mí sobre alas de águila. Significa que tenemos enemigos, que enfrentamos enemigos, pero también tenemos un defensor. Alguien que se coloca en medio y nos protege de todo ello. El domingo pasado, después del servicio, conocí a un nuevo amigo. Cindy y yo lo conocimos a él y a su esposa. Y él es un rabino en el Upper East Side, quien se convirtió en un querido amigo nuestro. Nos hicimos amigos porque cuando algunos de los disturbios y las protestas venían y se volvían incluso violentos o incluso muy groseros en contra de la nación de Israel, dice que se metió a internet a buscar si había alguna iglesia en Nueva York que se levantara en apoyo con Israel, que los apoyara, y luego dijo que no solo nos encontró, sino que leyó La Cruz y el Puñal, empezó a escuchar prédicas y terminó leyendo uno de los libros que escribí. Y esto es lo más asombroso. Mientras hablaba con él, me enteré de que incluso esta semana en su sinagoga una turba de manifestantes anti-Israel descendió contra ellos. Unos 200 o 300 rodearon la sinagoga y comenzaron a gritar: globalicen la intifada, diciendo de Nueva York a Gaza, globalicen la intifada al ritmo de tambores. Así que llamé a mi amigo y le compartí un salmo que habla de la protección de Dios y le dije que estamos orando por él, que él y que Israel serían llevados sobre esas alas, que Dios los llevaría sobre sus alas y se pondría delante de los ataques que pudieran venir contra ellos, que Dios se encargaría de eso. Y amigos, voy a decirles esto, y es que soy consciente, solo les digo, sé que a medida que pasa el tiempo y mientras nos mantengamos en las Escrituras, esa es una promesa que mantendremos. Porque nosotros vamos a encontrarnos en el camino de un enemigo que va a venir contra nosotros.
Va a intentar cerrar este lugar, va a intentar silenciar este lugar y les digo, vamos a susurrarnos unos a otros, vive en las alas, vive en las alas, vive en las alas. Nuestro Dios se pone en medio. Cuando Dios va delante de nosotros, se coloca frente a nuestros enemigos, Él se convierte en nuestro escudo y vamos a necesitar esta promesa. No puedo dejar de pensar en una historia que contó uno de los hombres más influyentes en mi vida, que hoy ya está con el Señor, Leonard Ravenhill. Él relató la historia de una mujer rusa que conoció en Australia y que intentaba regresar a Rusia. Él preguntó, ¿estás nostálgica? ¿Por eso quieres volver? Porque estaba regresando a un país donde era muy difícil ser cristiano. Dijo, no estoy nostálgica, estoy hambrienta de adoración. Dijo, ¿qué quieres decir? Ella dijo que no podía encontrar el mismo espíritu de adoración que había conocido entre los cristianos rusos que atravesaban tiempos difíciles, pasaban por momentos duros. Y ella le decía que hay algo especial en las personas que adoran desde las alas cuando el enemigo intenta venir contra todos ellos. Una cosa es cantar palabras en una pantalla y es muy distinto cuando crees lo que estás cantando. Y poder decir, bien, el enemigo puede venir como torrente, pero yo tengo un Dios que me va a proteger, tengo un Dios que está conmigo. Amigos, ahora mismo, en Corea del Norte, ser cristiano es muy peligroso. Los edificios de iglesias son ilegales, las Biblias son ilegales y son confiscadas y los cultos de adoración son perseguidos y descubiertos. Se reúnen en secreto en sótanos, en bosques y aún así la iglesia está creciendo en Corea del Norte. En cuartos secretos, con riesgo de prisión, golpizas e incluso la muerte. Leen las escrituras en voz baja durante sus reuniones, oran con los ojos abiertos, vigilan el peligro, cantan en tonos casi inaudibles. A un creyente de la iglesia le preguntaron por qué siguen reuniéndose, si es tan riesgoso. Y él respondió, porque Jesús lo vale. Eso no es solo fe, amigos, no es solo fe. Eso es una persona que conoce lo que es vivir en las alas, sobrevive a la persecución, prospera en las sombras y se aferra a Jesús con una convicción inquebrantable. No tienen escenario, no tienen luces, no tienen sistema de sonido, no tienen púlpitos, tienen iglesia sobre alas. Saben que el enemigo tiene que pasar por Jesús para poder llegar a ellos. Tienen lo que todos necesitamos, una fe profunda, capaz de mover montañas, una fe que vive en Cristo. Su fe nos recuerda que la iglesia no es un edificio ni es un pueblo. Se trata de rendición a Dios que nos protege, que cuida de nosotros y que se pone entre nosotros y el enemigo. Yo quiero ser identificado como alguien que vive su vida en las alas. Quiero ser identificado de esa manera. Hace 2 semanas el famoso actor Tom Cruise recibió un honorario en los premios de la Academia. Fue hace 2 semanas. Fue un Oscar honorario presentado por los premios de los gobernadores de la Academia. Y le pidieron que diera un discurso y él dijo, hacer películas no es solo lo que hago. Hacer películas es quien soy. Y pensé, ¿qué? Eso es lo último con que yo quisiera ser identificado. ¿Quién soy yo? Amigos, yo de ninguna manera quiero ser identificado como es un predicador o él va a la iglesia o él es un religioso. No quiero ser identificado así. Quiero ser identificado como alguien que camina con Dios, que está protegido por Dios, que vive cerca de Dios. No quiero que ninguno de estos cantantes sea identificado como cantante. Charles Billingsley es un cantante o Ricardo. Quiero que se diga que somos personas cercanas a Dios, que vivimos nuestra vida en Dios. Nuestra identidad se encuentra en Él. Amigos, durante toda mi vida no me di cuenta que Dios me estaba llevando sobre alas de águila. Yo no había visto esta imagen antes. Lo que Dios escribió para Israel también era una descripción para mí. Dios estaba poniendo entre mis enemigos y yo, entre aquello que quería venir contra mí. Yo me identifico con algo más grande, con alguien más grande que lo que hago o mi profesión. Esa es la parte emocionante. Dios mío, no quiero ser identificado solo como pastor, quiero ser identificado con Cristo. ¿Con quién es Él? Este púlpito no puede protegerme, solo Dios puede protegerme. ¿Cómo Dios te lleva a ti? ¿Cómo Dios me lleva hoy sobre alas de águila? Eso es lo que yo preguntaba, decía, Dios, ¿cómo haces todo esto? ¿Cómo te pones entre tú y nuestros enemigos? Quiero que observemos estas 5 cosas. Esto es lo que escribí en mis notas y pueden anotarlo. Dios usa 5 cosas como alas, 5 cosas. Estas 5 cosas que he visto que Dios hace tanto con Israel como con nosotros, así como lo ha hecho a lo largo de las Escrituras, lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con ustedes.
Podemos ver la imagen en Éxodo. Al final la veremos confirmada en los Salmos cuando terminemos con el Salmo 91. Pero quiero por un momento mostrarles cómo esto se ve reflejado en nuestras vidas. Dios usará estas 5 cosas, voy a decirlas rápidamente, y luego las desarrollaremos. Él usa al pueblo de Dios, la voz de Dios, los ángeles de Dios. También he visto que usa la providencia de Dios y las oraciones de los santos. Quiero que tengan paciencia mientras comenzamos a verlas. Número 1, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. El martes en la noche fue una noche especial para nosotros en este lugar. Tuvimos el privilegio de escuchar nuestro legado de Nicky Cruz, quien vino y habló del Hospital del Espíritu Santo. Para los que no lo saben, Nicky Cruz fue el pandillero que en 1957 nació de nuevo cuando un predicador flaco de Pensilvania dejó las colinas de su estado y vino a Nueva York en uno de sus momentos más bajos. Había cientos de pandillas y la pandilla de Nicky, los Mau Maus, eran la peor de todas. Y Dios guió a David Wilkerson, el fundador de esta iglesia, no solo a venir a Nueva York, sino directamente a los Mau Maus, a llevar a Nicky Cruz a Cristo. ¿Quién hubiera pensado que al venir David Wilkerson aquí, Dios no solo salvaría a ese joven pandillero de 17 o 18 años, sino que lo usaría alrededor del mundo? La única persona que ha hablado a más gente y las ha llevado a Cristo, amigos, es Billy Graham. Ese es el milagro de todo esto. Nicky Cruz ha hablado a millones de personas y millones han venido a Cristo por medio de él. Él estuvo aquí y mientras estaba aquí el martes pasado, Nicky tiene 87 años. Decidimos que queríamos capturar su historia. No queríamos perder el legado de lo que él significa para esta iglesia y para nuestra historia. Fue impactante. Nos sentamos durante casi 6 horas grabando un podcast. Mientras yo le hacía preguntas a Nicky, aprendí cosas que no sabía, fui desafiado y muy conmovido por algunas cosas. Una de las cosas que le pregunté fue: Nicky, tu conversión fue épica. En la calle 67 con Columbus, a solo 16 cuadras de aquí, en la arena St. Nicholas. Le pregunté: ¿cómo llegaste allí? Y él me dijo: David Wilkerson envió buses a todas las pandillas. Buses escolares a las pandillas. David Wilkerson los pagó para recoger a los pandilleros. Y yo dije: ¿todos en el mismo bus? Y él dijo: no, nos habríamos matado. Entonces él dijo: un bus para los Mau Maus, un bus para los Bishops y un bus para cada pandilla que quisiera asistir. Dijo: llegamos, me subí al bus de los Mau Maus, llegamos a la arena, entramos y habían 300 pandillas en ese mismo lugar. Él dijo: yo sabía que esa noche iba a correr sangre, que iba a haber una pelea allí dentro, alguien iba a morir esa noche, eran pandillas rivales. Y me dijo que el momento que ablandó su corazón, cuando todo iba terrible, fue cuando abuchearon a una joven y la bajaron del escenario mientras gritaban unos contra otros. David Wilkerson trataba de tomar control de la situación y entonces, guiado por el Espíritu Santo, dijo: vamos a recoger una ofrenda, y los pandilleros iban a recoger. Amigos, eso simplemente no se hace bien, así que llama a los pandilleros con Nicky Cruz liderándolos a todos. Y les entrega los baldes y Nicky me contó la historia, me dijo: íbamos uno por uno, y luego dijo: probablemente fue la mejor ofrenda que David recibió. Dijo: iba pasando por cada persona y me contó que llegó a un hombre que simplemente abrió su billetera frente a él y pudo ver cuánto dinero tenía. Algunos billetes de 20 y luego uno de 1 y puso el de 1 en el balde. Nicky lo miró y dijo: pon todo ahí, pon todo lo que tienes ahí. Y el hombre tiró toda la billetera dentro del balde. Le dije a nuestro equipo: tenemos que subir el nivel hasta allá en nuestra iglesia. Y esto es lo que Nicky dijo. Le dije: ¿qué fue lo que te trajo a Cristo? ¿Cuál fue el siguiente paso? Él dijo: le dije a los pandilleros que estaba recogiendo la ofrenda: vamos a traicionar a este predicador. Entreguemos la ofrenda, no la robemos, porque todos pensaban que ellos se la robarían. Así que dijo: vamos a devolverla y vamos a traicionar a David Wilkerson. Así que la devolvieron. Nicky me dijo: estaba todo ahí, no faltaba ni un centavo. Y Nicky no se dio cuenta. Esto fue lo que me dijo: cuando me senté contra la pared me di cuenta que fue la primera vez que hice algo bien en mi vida. Y dijo: sentí algo que no quería volver a perder. No quería perderlo. Y dijo: ese fue el comienzo de cómo Dios empezó a traerlo al altar. David hizo el llamado al altar. Nicky se salvó en el altar. Y entonces mi última pregunta a Nicky Cruz en el podcast fue la siguiente. Le dije: Nicky, esto es lo que quiero escuchar. Cuéntame sobre el día siguiente de ser salvo. Cuéntame del día siguiente.
De los días siguientes vienes de una vida de violencia, de drogas, de pandillas, de una vida que estaba llena de oscuridad. Cuéntame de los días siguientes. ¿Cómo fueron? Dijo, esa noche iba a casa, pero antes de irme, David Wilkerson me dijo, Nicky, vas a ser atacado tan pronto salgas de este lugar. El enemigo va a atacarte hoy. Y le dijo, pero lo que tienes que hacer cuando el enemigo te ataque es que tienes que orar. Solo ora a Jesús. Y Nicky dijo que así fue. Llegó a su apartamento y como cada noche no podía dormir sino hasta las 3 o 4 de la mañana. Y dijo, quería dormir, contó que sus sueños eran terribles, llenos de cosas muy oscuras. Y entonces recordó que David le dijo que orara. Así que dijo, necesito orar. Dijo, nunca en mi vida había orado, ni siquiera sabía qué decir. Me dijo que estaba sentado en la cama y solo dijo, buenas noches, Jesús, y se durmió de inmediato. Y dijo que fue la primera noche en toda su vida que pudo dormir hasta ese momento con 3 palabras. Buenas noches, Jesús. ¿No es increíble que Dios escuche nuestra oración incluso si es simple? Y esto es lo más asombroso. 4 días después de su conversión, aquí mismo, 4 días después, estamos hablando de un expandillero que Dios usó para tocar a millones de personas. Yo pude ver su última cruzada en Nicaragua. 120,000 personas reunidas en ese lugar. 120,000 personas. No podía hacer un llamado al altar porque habría demasiada gente bajando. Y 4 días después, una pandilla rival atacó a Nicky Cruz y lo apuñalaron. Y pensaron que iba a morir. Lo llevaron a un hospital de Manhattan, donde quedó internado para recuperarse y bajo protección. Mientras estaba allí, una enfermera se le acercó y le dijo, yo sé quién eres. Vi tu foto en el periódico. Tú eres ese expandillero que se convirtió a Jesús aquella vez. Y la enfermera le dijo, quisiera que oraras por mí. Nicky dijo, ni siquiera sé cómo orar. Mi última oración fue, buenas noches, Jesús. Ni siquiera sé qué decir. Así que Nicky me contó que oró. Y yo le pregunté, dime entonces cómo evangelizaste a esa enfermera. Y luego él le dije, incline su cabeza. Y dijo, lo único que dije fue, Dios, haz en ella lo que hiciste en mí. Amén. Eso fue todo. Eso es todo lo que tenía. Así es como Nicky vivía sobre alas. Fue apuñalado y el Espíritu de Dios le dio vida. Luego la voz que lo llevó a Cristo, la voz de aquel predicador de Pensilvania que era David Wilkerson, le dijo esto. Cuando salió del hospital, Nicky, no puedes quedarte en Nueva York. Tenemos que sacarte de aquí. Tenemos que enviarte a California. Vamos a llevarte al otro lado del país. Y ahora consideremos esto por un momento. La voz que le dijo, necesitas a Jesús, es la voz que Dios usó para protegerlo y enviarlo a California. Para salvarlo del sabotaje, porque Nicky dijo que si se hubiera quedado lo habrían matado. Lo estaban cazando. Habría muerto. Y Dios necesitaba una voz. Dios iba a usar una voz global para tocar al mundo. Y David Wilkerson, ese hombre de Pensilvania, el predicador de Pensilvania, a quien Nicky describía como flaco como un fideo, dijo, ese predicador flaco fue quien le dijo que se fuera, lo envió a un instituto bíblico, apenas podía hablar inglés, le iba terrible en los estudios, le iba horrible allí. Pero Dios sabía que debía estar allí, conocería a Gloria, su esposa, con quien ha estado casado por 67 años. Allí sería bautizado en el Espíritu Santo y recibiría su llamado cuando fue a California. Damos gracias a Dios por el pueblo de Dios, gracias a Dios por David Wilkerson, quien dio un paso más allá y dijo, debes nacer de nuevo, pero también dio el segundo paso, tenemos que sacarte de aquí ahora, porque Dios tenía trabajo, Dios tenía algo para Nicky Cruz allí. Dios iba a usar a Nicky Cruz, pero no podía comenzar aquí, tenía que sacarlo de aquí. Y Dios hizo que la voz de David Wilkerson no fuera solo para la conversión, sino también para la protección. Esa voz, la de esa persona, ese predicador, se puso entre Nicky Cruz y la muerte. En Hechos 23, el apóstol Pablo está bajo arresto. Hay una emboscada que Pablo no conoce, ni siquiera el gobierno sabe lo que se está planeando. No saben que se planea matar a Pablo durante su traslado como prisionero. Pablo está a punto de ser transportado y 40 hombres dicen, no comeremos ni beberemos hasta matar al apóstol Pablo. Y escuchen, esto ocurre. El sobrino de Pablo, que ni siquiera tiene nombre, hijo de su hermana, escucha a esos 40 hombres planear la emboscada. Inmediatamente va al cuartel y se lo cuenta a Pablo. El sobrino de Pablo, alguien sin nombre, oye el plan y es su sobrino el que le salva la vida. Se pone entre él y la muerte.
Pablo es rescatado de noche y Pablo vive 8 años más, porque su sobrino se puso entre él y la muerte. ¿Por qué son importantes esos años? Prepárense para esto. En esos 8 años, Pablo escribe Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Un muchacho sin nombre le da 8 años más de vida y 7 epístolas más que tú y yo leemos en el Nuevo Testamento, porque Dios usa a su pueblo. Eso lo hace tan poderoso. Dios usa a un joven entre Pablo y la muerte. Dios pone a un predicador flaco de Pensilvania entre Nicky y la muerte. Eso es vivir la vida en alas. Aleluya. Número 2, la voz de Dios. La voz de Dios. No voy a usar su nombre, pero este joven me dio algo que hasta el día de hoy guardo en un lugar especial. Entró a mi oficina y sacó un cordón azul. Es uno que le entregan a todo Army Ranger cuando se gradúa del entrenamiento riguroso para convertirse en fuerzas especiales. Eso es lo que reciben al graduarse, y él me entregó uno de esos. Me dijo: quiero darte esto para que recuerdes lo que Dios ha hecho. Para que recuerdes, aunque él no usó estas palabras, yo sí las uso, para que recuerdes vivir sobre alas. Además, este joven, él venía del ocultismo, era satánico, adoraba a Satanás. Luego entró a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Especiales, y allí se convirtió al cristianismo. Llegó a nuestra iglesia y estaba creciendo en la fe, pero tuvo momentos difíciles y tuve que quitarlo de un ministerio. Fue algo complicado, pero tuve que sacarlo de ese ministerio. Él se enojó tanto conmigo que en esa ira que tenía dentro, casi abrió una herida en su alma y volvió a un lugar oscuro, un lugar muy oscuro. Se fue lleno de ira conmigo. Regresó a mi oficina un año después porque dejó la iglesia y aquí está la parte que yo empecé a comprender. Dios nos está protegiendo incluso cuando no lo sabemos. Incluso cuando no lo sabemos. Un año después, este joven vuelve a entrar a mi oficina, me entrega este cordón azul y me dice: necesito contarte algo. Dije: está bien. Y esto es lo que me dijo. Dijo: poco tiempo después de que me sacaras del ministerio, que era lo correcto, dice que la ira entró en mi corazón. Te odié. Te odié, y esa oscuridad, ese odio empezó a agarrar algo profundo en mi alma. Me llevó de regreso a los días del ocultismo. Y esto es lo que hice. Él me lo contó. Dijo: fui a mi casa, me puse el uniforme militar, me pinté la cara y tomé todas mis armas automáticas. Iba camino a tu casa para matarte a ti y a tus hijos. Lo tenía todo preparado. Puse las armas automáticas atrás de la camioneta. Estaba vestido con el uniforme militar y estaba listo. Sabía dónde vivías, que tu esposa, tus 4 hijos y tú estaban allí, y estaba a punto de ir a matarlos. En ese momento, la reunión se volvió muy intensa. Y yo estaba ahí diciendo: bien, pero has cambiado. Algo pasó y Dios te tocó, ¿verdad? Entonces, él dijo: esto fue lo que ocurrió. Lo recuerdo claramente. Él me dijo: necesitas entender que Dios te estaba protegiendo. Dije: ¿por qué? Me dijo: con las armas en la camioneta, vestido de militar, la cara estaba toda pintada y el asesinato en mi corazón. Me senté en el carro. Cuando puse la mano en la palanca de cambios para dar reversa, antes de ponerla en reversa, escuché la voz audible de Dios, y esto fue lo que esa voz me dijo: si das reversa, te mataré. Y dijo: y si lo tocas a él y a su familia, te mataré. Me dijo: yo supe que era Dios. Dijo: yo sabía. Y dijo: yo supe que había una protección sobre ti. Dijo: salí del carro, caí de rodillas y me puse a cuentas con Dios ese mismo día. Amigos, yo ni siquiera lo sabía. Yo vivía en las alas. La voz de Dios me protegía a mí y a mi familia de esa muerte. Nos estaba protegiendo. La voz de Dios habló a este joven como a Peter Marshall. En mi caso, era un asesinato que venía a mi casa a dispararme a mí y también a mi familia. Para Peter Marshall fue un precipicio, y lo único que puedo decir es esto: Dios me protegía y yo no lo sabía. Fue la voz de Dios, la voz audible de Dios, que literalmente se puso en medio, separándome de un asesino. La voz de Dios nos protegió entonces.
La voz de Dios. Y por eso, cuando sostengo ese pequeño cordón, ese pequeño objeto trenzado que Él me entregó, ese cordón de graduación, ese cordón que Él puso en mis manos, simplemente me recuerda directamente: Dios, tú estás a cargo de mi futuro. La voz de Dios se puso entre la muerte y yo. Amigos, les digo, la voz de Dios es poderosa. Escuchen lo que dice el Salmo 29. 7 veces menciona la voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. La voz del Señor. No lo dice 3 veces, dice 7 veces la voz del Señor. Luego dice esto: la voz del Señor quebrará esos árboles, hará que las cosas sucedan y sacudirá los fundamentos. Miren estas palabras. Si están sentados aquí, les digo algo: están al alcance de la voz del Señor. Él romperá, amigos, se los digo, romperá ataduras. Él te convertirá en algo que jamás pensaste que podría ser y sacudirá toda esa basura fuera de tu vida. Esa es la voz que Dios puede traer para darte libertad hoy. Esa voz los mantendrá fuera del infierno. Esa voz los mantendrá fuera de la esclavitud. Esa voz comenzará a obrar milagros dentro de sus vidas. Estoy viviendo, se los digo, vivo mi vida en las alas. Tengo a Dios delante de mí. Y amigos, se los digo, yo sé que Dios estará conmigo. Número 3, los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios. El Salmo 103 dice esto: Dios ha puesto su trono en el cielo. Él gobierna sobre nosotros. Él es el Rey. Bendigan a Dios, ángeles, listos y capaces de volar a su mandato, rápidos para oír y hacer lo que Él dice. Bendigan a Dios, ustedes ejércitos de ángeles, atentos para responder a su voluntad. Bendigan a Dios, toda criatura, quien quiera que seas, todo y todos hechos por Dios. Me encanta esa frase cuando dice que están listos para volar a su mandato, rápidos para oír y hacer lo que Él dice. Hubo una noche en Detroit en la que vi esto en acción. Cindy y yo llevábamos, no sé, 6 o 7 meses de estar en relación. No recuerdo qué mes era, pero los dos estábamos en el centro de Detroit en una reunión cristiana. Yo tenía responsabilidades allí, así que tuve que quedarme un poco más. Había decenas de miles de personas en el centro. Cindy se iba a casa. Ella trabajaba en el centro, no muy lejos de la arena donde nos reuníamos. Y tenía que caminar. Calculo que sería más o menos medio kilómetro desde esa arena hasta el estacionamiento del banco donde ella estaba trabajando. Ella caminó desde allí de día hasta el evento cristiano en la arena donde estábamos. Pero cuando terminó estaba oscuro y las calles eran peligrosas entonces. Yo no podía acompañarla de regreso y sinceramente ni siquiera lo pensé. Cindy salió esa noche porque yo estaba delante con responsabilidades, así que ella se fue y mientras caminaba empezó a sentir que algo no estaba bien. Dijo que por primera vez comenzó a sentir un poco de temor dentro de ella, como si hubiera algún peligro alrededor. Y absolutamente de la nada, un señor mayor se le acercó y le dijo: ¿puedo acompañarte hasta tu carro? Ella asumió que era alguien del Congreso y respondió: bueno, eso me haría muy feliz. Este hombre la acompañó todo el camino hasta el carro. Hablaron de cosas de Dios, hablaron incluso del Congreso, de lo que Dios estaba haciendo allí. Y ella no dejaba de decirle: gracias, no sabes, llegaste en el momento justo, no sé qué pasó. Y aunque normalmente no soy miedosa, sentí que algo peligroso podía suceder. Estas son las palabras de Cindy. Nunca olvidaré lo que me dijo el día siguiente. Me cuenta que llegó a su carro, sacó las llaves, entró, se dio vuelta y el hombre ya no estaba allí. Yo puedo decirles quién era. Dios dijo: tú, Gabrielo o Miguel, vayan a Detroit. Bajen ahora mismo y acompañen a la joven más hermosa de todo Detroit hasta su carro. Quiero que entendamos esto.
Porque es muy importante. Ella vivía en las salas. Dios envió un ángel y si había muerte esperando, si había algún peligro, Dios dijo, yo me voy a poner entre tú, con mi ejército, con los ángeles del cielo. Voy a ponerme entre tú y la muerte, entre tú y el peligro. Eso es vivir en las salas. Dios hace eso. Y antes de que Dios parta el mar rojo en dos, antes de que ocurra el milagro, quiero que vean lo que Dios hace. Dios les da una muestra diciendo, yo me pongo entre ustedes y sus enemigos. Miren esto, justo antes de que Él abra el mar rojo, miren lo que dice en Éxodo 14. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, amo esta palabra, se apartó e iba detrás de ellos. La columna de nube que había ido delante de ellos se puso detrás, recuerden, la columna de nube que había ido delante de ellos y el ángel que iba guiándolos. Y Dios dice, alto ahí, ve detrás de ellos ahora. ¿Por qué? Vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el de Israel. La nube estaba junto con las tinieblas, sin embargo de noche alumbraba a Israel y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Cuando Faraón salió con su ejército para perseguir a Israel, Dios dijo, no solo puedo guiarte, también puedo protegerte en esta temporada. Él trae al ángel del Señor, trae la nube con él y la columna y se coloca detrás de ellos diciendo, yo voy a hacerte pasar por el mar, pero primero voy a protegerte. Dios dice, tengo que protegerte para poder llevarte a tu futuro. Por eso Dios te protege. Te protege porque tiene un futuro para ti. Él te protege porque tiene algo para tu vida. Gracias a Dios por su protección. En Detroit, amigos, yo solía orar por nuestros hijos. Ellos escuchaban esta oración todas las noches. Yo hacía esta oración y ellos la escuchaban todo el tiempo. Dios, coloca ángeles en las 4 esquinas de nuestra propiedad para que nada maligno se acerque a esta casa. La hago cada noche. Todavía la hago, pero también la hago por este edificio. Ayer mismo la hice por este lugar, caminé por cada esquina y oré. Dios coloca un ángel en la 51 y Broadway, en la 52 y Broadway. Luego bajé hacia la 8ª avenida. Coloca un ángel en la 52, Dios con 8ª, y en la 51 con 8ª también Dios. Y dije, Señor, establece esos ángeles cuando nos reunamos mañana. Oré para que este lugar estuviera protegido, para que sus manos estuvieran aquí, para que nada maligno se acerque a este lugar. Establece esos ángeles. Luego fui a cada puerta, a cada acceso del edificio, orando por la protección de Dios. Oraba cuando entren por la puerta principal, Dios deja que sientan a Jesús. Haz que sientan al Espíritu Santo, que sepan, Dios, que cuando entren aquí, Padre, si alguien entra, que sepa que no solo hay ángeles afuera, sino que hay ángeles de protección adentro de este lugar también, Señor. Y yo recuerdo haber orado cada noche, cuando recién comenzábamos a formar una familia. Nunca olvidaré llegar a casa un día después de la iglesia y que un vecino viniera y me dijera, oye, ¿escuchaste el alboroto en el callejón anoche? Yo dije, no, estaba dormido. Dijo, no solo estaban gritando, sino que hubo disparos. Dijo, quiero mostrarte algo. Me llevó hasta su carro y me dijo, mira por allá. Esta bala venía directo a tu casa, pero se quedó atascada en el apoyacabezas de mi carro. Me enseñó el agujero y la bala alojada en el apoyacabezas y dijo, mi carro te salvó. Y yo dije, no creo que eso sea así. Le dije, el apoyacabezas no hizo mucho. Le dije, no le daría tanto crédito a Ford. Dije, eso se llama ángeles en las 4 esquinas de nuestra propiedad deteniendo al enemigo. Es un milagro de Dios. Los ángeles de Dios, la voz de Dios, el pueblo de Dios. Número 4, la providencia de Dios. Esta palabra es muy importante. Y algunos no la entienden, así que voy a explicarla con mucha claridad. La providencia de Dios es cuando Dios ordena tus pasos y los eventos de tu vida para cumplir su voluntad. Es cuando Dios muestra que nada es aleatorio y nada es accidental, que todo es planificado por Él. La Biblia dice en el Salmo 31:15, mis años, segundos, semanas, mis lunes están en tus manos. Tú ves todo lo que está ocurriendo. Tengo que contarles algo hoy, debo decirlo. Y hay una razón para hacerlo. El pastor Carter me insistió, me dijo, tienes que decirlo, tienes que decir esto, y mis hijos lo confirmaron, tienes que decirlo. Esta semana vivimos un momento familiar muy divertido. Mi hija Grace juega para una universidad, ella juega voleibol y esta semana entraron al que sería el torneo que
para ingresar al campeonato de la Asociación Nacional de Atletas Universitarios y se hace con invitación. Es algo parecido al March Madness, pero en cambio es para voleibol y se juega en noviembre, así que es como November Madness. Y entonces ella estaba jugando ayer en su universidad y mientras ella jugaba allí, fueron 2 días de unos partidos. Eso determina la siembra, la conferencia, y te dan un anillo y te vuelves campeón y todo lo demás. Ya saben cómo es. Y les digo, Dios le puso resortes a las piernas de esa chica. Jugó increíble, fue como una bestia en la cancha. Así que no solo ganaron, no perdieron ni un solo set, aplastaron a todos. Y al final le dieron el premio a la MVP del torneo. Y lo que conmovió mi corazón fue que hubo muchas universidades tratando de llevársela, esta universidad, esta otra y esta, pero Dios sabía que ese era el lugar correcto. Dios armó todo. Las compañeras de cuarto que piensan en Dios y que leen la Biblia, Dios las puso ahí. Dios las puso en ese lugar. Dios les dio ese momento de éxito. Solo Dios puede hacer algo así. Dios, y algo más especial pasó esta mañana. Cuando miré hacia mi izquierda en la mañana, vi un rostro que fue parte de mi vida hace 50 años. Hace 50 años. Cuando mi padre se retiró, es Dios ordenando nuestros pasos, como lo hizo con Grace y como lo ha hecho con todos. Estas son mis historias, pero cada uno aquí podría contar cómo Dios los ha guardado providencialmente, cómo los ha guiado. Muchos podrían contarme de protección angelical, de cómo Dios protegió a sus familias. Otros podrían hablar de la voz de Dios cuando iban a ir a la izquierda y Dios dijo, no, ve a la derecha. Otros pueden contarme cómo el pueblo de Dios se interpuso y los ayudó en un momento difícil. Así pasó también con nosotros, la mano providencial de Dios. Piensen en esto. Cuando mi papá se retiró del departamento de policía de Nueva York, fue David Wilkerson, el mismo que le dijo a Nicky Cruz que se fuera a California, quien le dijo, papá, vete a Fort Worth, Texas. Quédate cerca de Gwen y de mí cuando viajemos. Tú y Sonia, mi madre, pueden viajar con nosotros. Ve para allá, yo tengo un familiar que pastorea una iglesia allá. Ve allí, trabaja allí, estás retirado del departamento. Ve a hacer una bendición en ese lugar. Y amigos, les digo, mis hermanos ya no estaban, yo era un adolescente. Y fue claramente la mano de Dios, fue la provisión de Dios. Dios me llevó hasta ese lugar. Y la persona que estaba sentada aquí hoy, que conocí hace 50 años, era mi pastor de jóvenes. Yo tenía 13 años y él llegó a esa iglesia cuando tenía unos 18 o 19 años. Venía de Iowa, pero nadie vive en Iowa. Él venía de Iowa. Así que Dios dice, y amigos, quiero que me escuchen porque si yo me hubiera quedado, y si nos estás viendo de Iowa, los amamos, Dios los bendiga a todos. Y oramos por avivamiento. Pero esto es lo interesante aquí. Les digo, si yo no me hubiera ido de Nueva York, no estaría en el ministerio. No me cabe la menor duda, conociendo la trayectoria de mi vida, no porque estuviera en drogas o pandillas, no hay forma de que yo estuviera aquí hoy si mi papá no hubiera escuchado ese llamado de David Wilkerson diciendo vete a Fort Worth. Amigos, irse de Nueva York a Fort Worth, eso no tiene sentido. Y luego llamar a ese joven que tenía 18 o 19 años de edad que estaba en el instituto bíblico y decirle ve a ser pastor de jóvenes allá. Así que traen a un joven que viene de Iowa, a un adolescente de Nueva York y Dios dice, se van a encontrar en Fort Worth. ¿Qué? Eso se llama providencia de Dios, porque fue Él quien me ayudó a entender el llamado de Dios. Él me discipuló, me llevó a campamentos donde empecé a sentir el llamado de Dios. El llamado al ministerio fue cuando empecé con todo esto. Nunca habría tenido eso si David Wilkerson no le hubiera dicho a mi papá, vete a Texas, vete a Fort Worth, ve a Villa Vaca, así le dicen, solo hay vacas. Fui a Fort Worth y nunca lo olvidaré. La primera semana ya todo el mundo me saludaba. Yo decía, oigan, no me conocen. Todo lo que pensaba es que esa debe ser la hospitalidad del sur.
Y yo revisaba mi billetera, pensaba para mí mismo, ya sé qué pasa, se me acercan y luego la gente de Texas es increíble, ellos son todos amables. Y entonces entendí esto, vienes de Nueva York a Fort Worth, Iowa, Fort Worth, y Dios dice, voy a unir a estas dos personas, a uno lo voy a enviar a pastorear a Nueva York y al otro a California a pastorear. Y serán usados por Dios, es la mano de Dios guiando a cada uno de nuestros pasos. Bien, con esto terminamos. Banda, ya pueden venir y con esto terminamos. No pensaba incluirlo, pero es muy importante. Las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos y terminamos. Compartí la semana pasada la hora más difícil de mi semana. Sin duda alguna, la hora más difícil de mi semana es el domingo a las 6 de la mañana. Es como el momento decisivo. Tú ya tienes el mensaje y ya está todo escrito y ya son pasadas las 6 de la mañana y el enemigo sabe que ya no puedes cambiar nada y el enemigo me dice cada domingo alrededor de las 6:30 de la mañana. Me dice, este es el mensaje más tonto. Nadie, absolutamente nadie lo va a entender. La vida en las salas, eso es ridículo. Nadie va a entender eso y no tengo los medios por alguna razón en ese momento para pensar, sentarme ahí y pensar, la razón por la que odias este mensaje es porque te das cuenta de que hay un bloqueo que no puedes atravesar y no quieres que le diga al pueblo de Dios que Dios se pone entre ellos y sus enemigos. No quieres que les diga que pueden vivir en las alas de Dios. Estoy luchando y luchando. Si dices esto, la gente se va a ir. Si dices esto, no volverá nunca más. Si dices esto, cierra la iglesia porque ahí se va a acabar todo. Y entonces pasa esto. A veces se me olvida que yo mismo estoy viviendo en las salas. Y el viernes recibí esto en línea. Recibí este correo del líder del equipo en línea. Recibí esto solo para recordarme que Dios pone las oraciones de los santos a tu favor. Escuchen esto. Pastor Tim, después de su mensaje del domingo pasado, recibí un correo de una de las integrantes de nuestro equipo de oración del Reino Unido y es una mujer mayor, una poderosa mujer de Dios que decidió que si el enemigo iba a atacarlo a las 6 de la mañana los domingos, entraríamos en la batalla con usted y traeríamos a algunos amigos. Así que comenzamos, me conmueve, así que comenzamos a movernos este domingo, el club de oración de las 6 a.m. Ella dijo, no hay manera, esta es mi parte favorita, no hay manera de que dejemos que el pastor Carter acapare todas las bendiciones para cubrirte en oración, queremos ser parte de esto. Así que hay un grupo de personas que están firmes en oración, que me están diciendo que cuando esas voces llegan exactamente a las 6 de la mañana, a las 6 en punto, empezaron a llegar estos mensajes. Uno decía, de un pastor en Atlanta, decía, dale con todo, hermano, Dios te cuida. Otro decía, Primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que los llama. Otro más, no te desanimes. Otro me envió Romanos 10:8, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Sé valiente, estás protegido en el nombre de Jesús. Así es. ¿Cómo comienza cuando Israel, después de 400 años, sale de la esclavitud y está a punto de enfrentar su primera batalla justo antes de Éxodo 19? Dice que salieron de Refidín. Léanlo, salieron de Refidín junto al Sinaí, Refidín. Este es un nombre muy importante, porque es el lugar donde enfrentaron su primera batalla. ¿Se lo imaginan? 400 años en cadenas y ahora en un año tienes que ir a la guerra contra los amalecitas. Es la primera vez que se menciona el nombre de Josué. Van a tener que ir a la batalla. Y Dios dijo, estableceré un precedente. Voy a marcar un precedente en esta batalla. Y es este. Entenderán que no pueden pelear en el valle si no hay alguien orando en el monte. Porque no va a ser tu espada, sino que va a ser Moisés con una vara y Aarón y Hur orando allá arriba para que tú hagas lo que debes aquí abajo.
Y eso pasa, mírenlo. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Y es toda una imagen completa de la oración. Por eso siempre digo esto, mírenme amigos, siempre pídanle a otros que oren por ustedes. Siempre pidan oración. Pidan, ¿podrías orar por mí? Porque no se trata de lo que tenemos, se trata de lo que recibimos como regalo. Es el pueblo de Dios orando. No se puede ganar batallas en el valle si no hay oración en el monte. Es por eso que siempre recuerdo las palabras de esta canción: cuando pelee, de rodillas lo haré. Mis manos alzaré. Esa es la parte de Moisés. Oh Dios, la batalla tuya es. Ahí es donde comienza. Amigos, aquí están las buenas noticias. Pónganse de pie, tengo que leer un pasaje más ahora. La imagen es emocional en Éxodo. Se vive maravillosamente en nuestras vidas. Tienen sus historias. Tienen historias de personas orando, poniéndose entre ustedes y la muerte, entre ustedes y las malas decisiones. Ustedes que iban a la izquierda y Dios los guió hacia la derecha. Y esto es lo que quiero que entiendan. Este fue el momento en el que dije, Dios, eso es, ya entendí el mensaje ahora. Quiero leerles Salmo 91, esta oración de protección. Vamos al Salmo 91, voy a leérselos, comienza en el versículo 1. Salmo 91. Siempre me río cada vez que llego aquí. Si se dan cuenta, es el Salmo 91, Salmo 911, 91. Tengo un amigo que decía, si estás en problemas, llama al 911, ve al Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Aquí viene, amigos, versículo 4. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. ¿Y qué? Escudo y baluarte. Es su fidelidad. ¿Y qué sucede cuando encuentras refugio bajo esas alas? Vivir en las alas. Y aquí viene, amigos. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, esto es lo que dice: a ti no se acercará. Estamos cubiertos por esas alas justo ahora. Dios se pone entre ti y tus enemigos. Ayer la ciudad de Nueva York estaba toda emocionada porque acabamos de enterarnos de que superamos el promedio nacional. Dijeron que ahora en Nueva York se viven 5 años más que el promedio nacional. Puedes vivir hasta los 83. Y todo el mundo, 83, 83. Pero voy a decirles algo. Mi meta no es vivir hasta los 83. Mi meta es vivir para siempre. Esa es mi meta. Así que, sí, superamos el promedio. Si vives en Nueva York, ahora dicen, me voy a Nueva York. Vengan acá si quieren vivir más. Y vengan a esta iglesia si quieren vivir para siempre. Bueno, hay otras iglesias, hay más iglesias. Pero esto es lo más increíble. Él los cubrirá con sus plumas. Y debajo de sus alas encontraremos refugio. No sé ustedes, pero yo estoy viviendo en las alas. Yo sé que cuando el enemigo viene, primero tiene que pasar por Dios. Se los digo, estoy tan convencido de que mi vida no está en las manos de una enfermedad, no está en las manos de un asesino, no está en manos de nada de eso. Como dijo Jesús, nadie me quita la vida, yo la entrego. Una vez iba en un avión para predicar en algún lugar. Era un vuelo regional de esos donde no puedes tomar un avión grande, era uno pequeño y había una tormenta. El avión empezaba a subir y a bajar, subía y bajaba cada rato. Y entonces me di cuenta de cuántos cristianos habían en el avión porque decían Jesús. Y todos ahí estaban diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Y yo decía, este es un avión cristiano. Es increíble. Y me di cuenta de que no decían Jesús de la forma correcta. Y en ese momento sentí una confianza, sentí que Él me hablaba mientras estaba sobre sus alas. Me dijo, te di una palabra para esta iglesia a la que vas ahora.
Vas a aterrizar, van a lograrlo, van a llegar. ¿Por qué? Porque yo te hablé y en ese momento me llené de una paz total mientras había gritos y la turbulencia sacudía el avión. Yo estaba, no lo hice, pero debí pararme y luego decir en voz alta que vamos a aterrizar porque yo voy en este avión. Simplemente no lo hice, pero debí haber dicho, oigan, debo entregar un mensaje. Todo el mundo estará bien porque yo estoy en el avión. De nada. Eso iba a decir, pero no lo hice. Podía sonar orgulloso y sonar arrogante. Así que no lo hice. Pero yo sabía que mi vida no estaba en manos de la turbulencia ni en manos de un piloto de avión. Tu vida no está en manos de un vecino loco. Ahora escuchen esto, cuando salgan de este lugar hoy caminen hasta el andén del tren A o quizá el C, y cuando vayan hacia el Bajo Manhattan o quizá hacia el Bronx o hacia Harlem, o cuando tengan que entrar en el túnel Lincoln, voy a decirles algo, quédense ahí y solo digan mi vida. Yo tengo una vida en las alas y Él es mi protector, Él es mi defensor. Entonces esta es mi pregunta. ¿Qué es lo que haces si no tienes a Dios en tu vida? ¿Qué es lo que haces? Lo escucho todo el tiempo, todo el mundo luchando por vivir 83 años. Sí, yo tomo té verde y como tofu. ¡Wow! ¿Eso es todo lo que vas a hacer? ¿Eso es lo que vas a hacer por los 83 años? Fue Charles Billingsley quien lo llamó la vida corta. La vida es corta. La vida es corta. ¿Y qué hay de lo eterno? Lo eterno. O los que dicen yo entreno mucho. En el gimnasio. Se los digo, puedes tomar té verde e ir al gimnasio. Untarte aceites esenciales por todo el cuerpo y decir si yo uso lavanda. Bien, escúchame con atención. Puedes hacer todo eso y aún así son 83 años. ¡Son 83! No sé tú, pero yo quiero vivir para siempre. Y aquí está la noticia de hoy. Esto se los aseguro. Van a vivir en algún lugar para siempre. Para siempre. Y hoy, si Dios no está en tu vida, no tienes nada que te proteja. Se los digo, ha habido momentos en que he pensado si voy a caminar por la calle, quizá debería ponerme una gorra, unas gafas no. Si alguien, escuchen, tienen que pasar por Dios, tienen que pasar por Él, vida en las alas, tienen que pasar por Dios para llegar a mí. Tienen que pasar por Dios. Y esta es mi pregunta. Si no tienes a Dios en tu vida, ¿qué te protege? ¿Tu filosofía? ¿Tus lecturas? ¿Tus pensamientos? Y esta es mi opinión y mi... Amigos, esto no es suficiente para el mundo en el que vivimos. Pero Dios mío, Yo voy a decirlo así. Estaba leyendo algo hoy. No lo voy a decir. Mejor diré esto. Hay que terminar. Hay demasiado, pero lo diré el martes por la noche. Eso es lo que haré. Está bien, solo sigamos. Muy bien. Necesitas a Dios en tu vida. No solo vivas 83. Vive para siempre con Él. Recibe a Dios ahora. Él está en medio. Vive en las alas. ¿Cómo vives en las alas? Rindiendo tu vida a Él. Les haré esta pregunta. Si están aquí hoy, en el palco, en el pasillo, o viendo en línea, no tienen que inclinar la cabeza ni cerrar los ojos, solo seamos honestos. Los que nos ven en todo el mundo y a la persona que está volando ahora sobre el Océano Pacífico, más te vale asegurarte porque tú literalmente estás sobre alas ahora. Si estás aquí hoy y dices, necesito a Dios en mi vida, de verdad, no hay nada más. Son en vano, son ideas, son mis filosofías, es mi experiencia y luego, boom, no hay nada ahí. Les digo, tengo un baluarte, tengo un defensor, tengo una roca fuerte, tengo una piedra angular. Tienen que pasar por él para llegar a mí. Así que si me esperan allá afuera y dicen, vamos por Dilena, te diré algo. Yo sé que Él está conmigo.
De verdad Él está conmigo. Así que si alguien estuviera afuera diciendo, vamos a agarrarlo y golpearlo. No, creo que nadie piense eso. Pero imaginemos, yo sé lo que creo. Yo creo que la voz de Dios dirá, sal por esa puerta. Que peleen entre ellos. Sal por esa puerta de aquí. Siento que Dios haría algo así. Él nos guía. Pero si estás aquí y dices, necesito a Dios en mi vida. No hay nada ahí. Lo necesito en mi vida. No se lo tomen a juego. He tratado de vivir por 83 años, pero quiero vivir para siempre. Quiero estar con Él. Lo quiero en mi vida. Si es así, palco, piso principal, cabeza arriba y ojos abiertos. Seamos honestos. ¿Necesitas a Dios en tu vida? ¿Lo crees? Levanta la mano. Manténla en alto. Manténla en alto. Solo dilo. Lo necesito en mi vida. Quiero verlos. Vamos. Alto. Bien alto. Salúdenme. Salúdenme. Vamos. Salúdenme. Salúdenme. Bien. En el palco. Veo sus manos. Aquí abajo. Esto es lo que quiero que hagan. Necesito que hagan esto ahora. Vamos a cantar. ¿Cuál canción? ¿Cuando peleé? Bien, vamos a cantar. Si ustedes dicen, necesito a Dios en mi vida, ¿para qué seguir jugando? ¿Por qué jugar? Quiero que salgan de su asiento y vengan aquí. Yo voy a bajar por el altar. Voy a estar aquí mismo. Pueden venir, palco, apúrense. Empiecen a bajar. No jueguen con esto. Caminen hacia aquí y veámonos aquí abajo todos. Vamos, si levantaron la mano, vamos, quiero orar con ustedes. Salgan de su asiento y vengan aquí. Vamos a cantar. Vamos, cantemos ahora. Fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you, and when I fight on my knees with my hands. Sing that bridge. Almighty for you, the fortress. You go before me. Nothing can stand against the power of our God. You shine through the shadows. You win every battle. Nothing can stand against. This is how I fight my battles. 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 This is how. Estoy muy emocionado de ver sus rostros. Voy a decirles, muchos de ustedes, estaba hablándoles a algunos, uno de mis favoritos fue Michael. Michael, hablé con él y le dije, ¿cómo llegaste aquí? ¿Es tu primera vez? Dijo, primera vez. Dije, ¿cómo llegaste? Un amigo me invitó, él no vino, pero yo sí. Y me encanta, me encanta. Luego hablaba con otro amigo por aquí, le dije, ¿cómo llegaste? Vivo en el área, pasé por aquí y simplemente yo entré aquí, vine a escuchar la historia de otros. Mi amigo aquí, primera vez también, la familia te invitó, ¿cierto? Y estos jóvenes que vienen de las noches de los viernes, de la reunión de jóvenes y todos tienen historias diferentes. ¿Saben por qué están aquí? Es la providencia de Dios, Él acomodó todo esto. ¿Saben lo que hizo? Él se puso entre ustedes y la muerte.
Él los trajo aquí, escucharon su voz, tal vez sintieron algo, las personas de Dios. Y estaba hablando con mi amigo de este lado, le dije, ¿cómo llegaste? ¿Acaso es tu primera vez? Él me dijo que fue su novia, le dije, es una buena novia, cuídala bien. por traerte aquí hoy. Esto es muy importante porque lo que decimos es Dios necesita una relación contigo. Porque, ¿saben algo? Se los aseguro, si no tengo nada entre mis enemigos y yo estoy en problemas. Necesito a Dios en mi vida. Quiero vivir en las alas. ¿Alguien está conmigo en eso? Vamos a pedirle que entre y nos cambie de adentro hacia afuera. Esa relación que te lleva a las alas se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Palabras de Jesús. ¿Qué significa? Así como tuviste un primer nacimiento físico, necesitas uno espiritual. Es así de simple. ¿Cómo sucede? 3 pasos. 1. Admitir que somos pecadores, que no podemos arreglarnos. No hay una receta ni un programa. Yo no puedo arreglarme por mi cuenta. Solo Dios puede arreglarme. ¿Cómo lo hace? 2. Creer que Dios nos ama tanto, que dio a su único Hijo, que murió por los pecados por los que yo debía morir, vivió la vida que yo no podía, y me dio una recompensa que no merezco, el perdón y la eternidad. Dios no nos dará vida por 83 años, sino para siempre. Eso es lo que da, para siempre. Y luego 3, confesarlo como Señor. ¿Qué significa eso? Tú estás a cargo de mi vida. Eso es lo que cambia de religión a relación, porque si Él es el Señor, lo que sucede es que no solo lo escucho los domingos, sino que lo hago todos los días, cada día. La religión dice, ve a la iglesia, ve a la mezquita, o ve a la sinagoga, ve a la catedral católica. Eso hace la religión. La relación dice, tú estás a cargo de todo. Vamos a orar juntos ahora. Digamos estas palabras como iglesia, repitamos, amado Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que en esa cruz tomaste mi pecado, mi vergüenza y mi culpa y moriste por ello. Enfrentaste al infierno por mí para que yo no tuviese que ir. Resucitaste de entre los muertos para darme un lugar en el cielo, un propósito en la tierra y una relación con tu Padre. Hoy, Señor Jesús, me aparto de mi pecado para nacer de nuevo. Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi ayudante y el cielo es mi hogar. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Hola amigos, si acabas de tomar la mejor decisión de tu vida, empezar una relación personal con Jesús, te felicitamos de todo corazón. Has nacido de nuevo y queremos caminar contigo en estos primeros pasos de tu nueva vida en Cristo. Aquí encontrarás una serie de videos que te ayudarán a entender qué significa seguir a Jesús. ¿Qué es la salvación? El propósito del bautismo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y cómo comenzar a crecer en tu fe. Estas enseñanzas han sido creadas como una base sólida para tu caminar con Dios. Puedes verlos uno por uno o todos juntos, como prefieras. Lo importante es que tomes este tiempo para fortalecer tu relación con Jesús desde el principio. Te animamos también a compartir estos recursos con otros que, como tú, desean conocer más del Señor y crecer en su fe. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, puedes escribirnos al correo que ves en pantalla, languages@tsc.nyc. Nuestro equipo está aquí para apoyarte en todo lo que necesites. Dios te bendiga y feliz nacimiento en Jesús. Bienvenido a la familia de la fe.